Con 5 niños aferrados a sus faldas y sin un lugar a donde ir, María caminó bajo la lluvia hasta que sus fuerzas casi se agotaron. Entonces lo vio. Una choza de pescador abandonada junto al río, medio oculta entre los sauces. Era vieja, desmoronada, pero era refugio. Y cuando finalmente empujó la puerta y vio lo que había dentro, su corazón se detuvo. Un baúl de madera cubierto de polvo, y dentro de él, algo que cambiaría todo. ¿Cómo puede la mayor desesperación llevar al descubrimiento más inesperado? En las tierras rurales de América Latina, de finales del siglo XIX, donde las familias vivían según tradiciones antiguas y las viudas eran frecuentemente tratadas como cargas indeseadas, existía una crueldad silenciosa que pocas personas reconocían. Cuando un hombre moría, su esposa y sus hijos quedaban a merced de los familiares del difunto. Y si esos familiares eran crueles o codiciosos, la viuda podía encontrarse sin hogar, sin protección y sin futuro. María Solís había sido una esposa feliz durante 8 años. Su esposo, Tomás, era un hombre trabajador y bondadoso que pescaba en el río durante el día y regresaba cada noche con historias y sonrisas para sus 5 hijos. Vivían en una casa pequeña en las tierras de los padres de Tomás. No era mucho, pero era suficiente. Había amor, había risas, había esperanza. Pero entonces llegó la fiebre. Tomás se enfermó durante el invierno y no sobrevivió al mes de enero. María quedó viuda a los 28 años, con 5 hijos menores de 10 años. Ana de 9, Pedro de 7, los gemelos Lucas y Mateo de 5, y la pequeña Carmen de apenas 2 años. Los suegros de María, don Rodrigo y doña Elvira, nunca la habían querido. La consideraban una campesina sin valor que había atrapado a su hijo con su belleza. Y cuando Tomás murió, esperaron apenas 2 semanas antes de exigir que María abandonara la casa. «Esta tierra es nuestra», dijo don Rodrigo con una frialdad que heló la sangre de María. «Y no vamos a desperdiciar recursos en alimentar bocas que no son nuestra responsabilidad». María les rogó, les suplicó, les recordó que esos niños eran sus propios nietos, pero don Rodrigo y doña Elvira fueron inflexibles. Y una mañana lluviosa de febrero, María salió de la única casa que sus hijos habían conocido, cargando a Carmen en brazos y guiando a los otros 4 por el camino embarrado, sin saber hacia dónde ir. Esta es la historia de cómo la crueldad puede llevarnos al borde del abismo, y de cómo a veces, justo cuando todo parece perdido, la providencia aparece en los lugares más inesperados. Si te gustan las historias donde la esperanza surge en la oscuridad, suscríbete al canal. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos acompañas hoy? Los primeros días fueron los más difíciles. María llevó a sus hijos al pueblo, esperando encontrar trabajo, o al menos alguien que les ofreciera refugio temporal. Pero las puertas se cerraban una tras otra. Algunas familias ofrecían disculpas educadas. Otras simplemente negaban con la cabeza sin decir palabra. Una viuda con 5 hijos era una carga que nadie quería asumir. «Mamá, tengo hambre», susurró Lucas, aferrándose a la falda de María. «Lo sé, mi amor, pronto encontraremos algo». Pero las horas pasaban y no había nada. Esa noche durmieron bajo el porche de la iglesia, acurrucados juntos para mantener el calor. María no durmió. Se quedó despierta toda la noche, escuchando la respiración de sus hijos y rogando en silencio por un milagro. Al día siguiente intentó buscar trabajo en las haciendas cercanas. Algunas necesitaban lavanderas o ayudantes de cocina. Pero cuando los patrones veían a los 5 niños siguiéndola, negaban con la cabeza. «No podemos tener niños corriendo por aquí», decía uno. «Necesitamos a alguien que pueda trabajar sin distracciones», decía otro.
María comenzó a sentir la desesperación creciendo como una sombra oscura. Tenía algo de dinero guardado, apenas unas pocas monedas que Tomás había dejado, pero eso no duraría más de unos días. Necesitaba un plan, necesitaba un lugar. Durante 3 días más vagaron, durmiendo donde podían, comiendo lo poco que María podía comprar con las monedas que quedaban. Los niños se mantenían fuertes, pero María veía el cansancio en sus ojos. Ana, la mayor, intentaba ayudar cuidando a los más pequeños. Pedro cargaba a Carmen cuando María estaba demasiado cansada. Los gemelos nunca se quejaban, aunque ella sabía que tenían hambre y frío. «Mamá», dijo Ana una noche mientras descansaban bajo un árbol, «vamos a estar bien». María abrazó a su hija, sintiendo las lágrimas amenazando con caer. «Sí, mijita, vamos a estar bien, te lo prometo». Era una promesa que no sabía si podría cumplir, pero era una promesa que necesitaba hacer. Al 6.º día, cuando las últimas monedas se habían gastado y María sentía que ya no podía dar un paso más, recordó algo. Un lugar que Tomás había mencionado años atrás. Una vieja choza de pescador junto al río, a unas 3 horas de camino del pueblo. Tomás había dicho que estaba abandonada, que nadie la usaba desde que el viejo pescador que vivía allí había muerto. «Vengan, niños», dijo María, reuniendo fuerzas que no sabía que tenía. «Vamos a caminar un poco más, solo un poco más». Caminaron durante horas bajo el sol de la tarde. Carmen lloraba en los brazos de María, y los gemelos se tambaleaban de cansancio. Pero siguieron adelante, porque no había otra opción. Cuando finalmente vieron la choza entre los sauces que crecían junto al río, María sintió una oleada de alivio tan fuerte que casi la hizo caer de rodillas. Era pequeña, con el techo parcialmente colapsado y las paredes agrietadas, pero tenía 4 paredes y una puerta. Era refugio. «Aquí nos quedaremos», dijo María, empujando la puerta con el hombro. El interior era oscuro y olía a humedad. Había una mesa rota, una silla con una pata faltante y un montón de redes de pescar podridas en una esquina. Pero también había un techo sobre sus cabezas y un suelo que no era barro. Los niños entraron lentamente, mirando alrededor con ojos grandes y cansados. María dejó a Carmen en el suelo y comenzó a limpiar lo que podía con sus manos desnudas, quitando telarañas y sacando las redes viejas. «Ana, ayúdame a organizar este espacio. Pedro, lleva a tus hermanos afuera y busquen ramas secas para hacer fuego. Necesitamos calor esta noche». Los niños obedecieron sin quejarse, contentos de tener algo que hacer, contentos de tener un lugar, aunque fuera tan humilde como este. Mientras limpiaba, María notó algo en la esquina más oscura de la choza. Un baúl de madera grande, cubierto de polvo y telarañas. Estaba cerrado con un candado viejo y oxidado. Su corazón latió más rápido. ¿Qué podría haber dentro? ¿Herramientas de pesca que podría vender? ¿Ropa que los niños pudieran usar? Buscó algo para romper el candado y encontró una piedra pesada afuera. Golpeó el candado varias veces hasta que finalmente cedió con un chasquido metálico. Con manos temblorosas, María levantó la tapa del baúl, y lo que vio dentro le quitó el aliento por completo. A veces, la esperanza aparece justo cuando pensamos que se ha agotado. Si esta historia ya te atrapó, déjanos tu like. Dentro del baúl había bolsas de tela. María abrió una con dedos temblorosos y sintió que sus rodillas se debilitaban. Monedas de oro, docenas, tal vez cientos de monedas de oro, brillando a la luz tenue que entraba por las grietas del techo. Por un momento, pensó que estaba alucinando, que el hambre y el cansancio finalmente habían vencido su mente. Cerró los ojos, respiró profundamente y los abrió de nuevo. Las monedas seguían ahí, reales, sólidas,
pesadas en sus manos. Debajo de las bolsas de monedas había una carta, escrita con letra temblorosa en un papel amarillento. María la abrió cuidadosamente y leyó: «A quien encuentre esto. Mi nombre era Esteban Vargas. Fui pescador toda mi vida en este río. No tuve familia, no tuve hijos, no tuve a nadie que me esperara en casa más que el silencio. Durante 50 años pesqué en estas aguas, y en esos 50 años ahorré cada moneda que pude, no porque quisiera riquezas, sino porque no sabía qué más hacer con el dinero cuando no había nadie con quien compartirlo. Ahora soy viejo. Sé que pronto partiré de este mundo, y no quiero llevarme este oro a la tumba. Quiero que alguien lo use, alguien que lo necesite de verdad. Si estás leyendo esto, significa que has llegado a mi humilde choza buscando refugio. Significa que la vida te ha tratado duramente. Significa que necesitas ayuda. Este oro es tuyo. Úsalo sabiamente. Úsalo para vivir con dignidad. Y si puedes, úsalo también para ayudar a otros que sufren como tú has sufrido. No necesito que me recuerdes, solo necesito saber que mi vida, aunque solitaria, tuvo algún propósito al final. Que Dios te bendiga, Esteban Vargas». María leyó la carta 3 veces, con lágrimas cayendo sobre el papel viejo. Un hombre que nunca había conocido, un hombre que había vivido solo durante 50 años, un hombre que en su soledad había encontrado una manera de dar esperanza a un desconocido. «Mamá, ¿qué encontraste?», preguntó Ana, entrando a la choza con ramas en los brazos. María limpió rápidamente sus lágrimas y cerró el baúl. Encontré esperanza, mi amor. Encontré esperanza». Esa noche, después de que los niños se durmieron acurrucados juntos en una esquina sobre un montón de paja que María había recogido, ella se sentó sola frente al baúl abierto, mirando las monedas de oro a la luz de la pequeña fogata que habían hecho afuera. Pensó en Esteban Vargas, en cómo había vivido solo en esta choza durante décadas, en cómo había pescado cada día bajo el sol y la lluvia, en cómo había ahorrado cada moneda sin nadie con quien compartir su vida, y pensó en la carta, en las palabras: «Úsalo sabiamente, úsalo para vivir con dignidad, y si puedes, úsalo también para ayudar a otros». María tomó una decisión en ese momento. No solo usaría este dinero para sobrevivir, lo usaría para crear algo mejor, para sus hijos, y para honrar la memoria de un hombre que había convertido su soledad en un regalo para otros. Los mayores regalos vienen de los corazones más solitarios. Si esta historia te está tocando el alma, cuéntanos en los comentarios qué sentiste al leer la carta. Los primeros días en la choza fueron de descanso y planificación. María usó algunas de las monedas para comprar comida en el pueblo más cercano, suficiente para alimentar bien a sus hijos por primera vez en semanas. También compró mantas, ropa nueva para los niños y herramientas para reparar la choza. Pero fue cuidadosa, no gastó de más, no llamó la atención. Compró solo lo necesario y siempre en pueblos diferentes para que nadie sospechara que de repente tenía dinero. Con la ayuda de algunos trabajadores que contrató discretamente, María reparó el techo de la choza, arregló las paredes y construyó camas simples pero sólidas para los niños. En 2 semanas, la choza abandonada se había transformado en un hogar humilde pero acogedor. Los niños florecían. Ana ayudaba a cocinar. Pedro aprendió a pescar en el río como su padre había hecho. Los gemelos jugaban entre los sauces, riendo de nuevo. Y Carmen, aunque todavía tan pequeña, comenzó a sonreír más a menudo. Una tarde, mientras María trabajaba en el pequeño huerto que había comenzado a plantar detrás de la choza, escuchó una voz llamándola desde el camino. «¿Señora María?».
Se giró y vio a una mujer de mediana edad con 2 niños pequeños. La reconoció vagamente del pueblo. «Sí, soy yo». La mujer se acercó con pasos tímidos. «Mi nombre es Teresa. Soy viuda también. Mi esposo murió hace 3 meses y su familia me echó de la casa. Hemos estado viviendo en el cobertizo de un granjero, pero nos dijo que tenemos que irnos. Alguien en el pueblo mencionó que usted tal vez entendería». María miró a Teresa y a sus 2 hijos y vio su propio reflejo de apenas semanas atrás. Vio la desesperación en los ojos de la mujer, vio el cansancio en los rostros de los niños y recordó las palabras de Esteban Vargas. «Si puedes, úsalo también para ayudar a otros que sufren como tú has sufrido». «Ven», dijo María tomando la mano de Teresa. «Quédate con nosotros hasta que encuentres algo mejor». Teresa comenzó a llorar. «No tengo cómo pagarte, no necesito pago», respondió María. «Solo necesito que cuando estés en posición de ayudar a alguien más, lo hagas. Así es como funciona la bondad. Se pasa de uno a otro». Teresa y sus hijos se quedaron en la choza durante 2 semanas. María compartió su comida, su refugio y su esperanza. Y cuando Teresa finalmente encontró trabajo como cocinera en una hacienda cercana que le ofrecía una pequeña casa, se fue con lágrimas de gratitud y una promesa de nunca olvidar la bondad que había recibido. Pero Teresa no fue la última. La noticia de que había una mujer junto al río que ayudaba a viudas necesitadas comenzó a extenderse en voz baja. Y lentamente, una por una, otras mujeres comenzaron a llegar. María las acogía a todas, les daba comida, refugio temporal y, lo más importante, les daba esperanza. Les ayudaba a encontrar trabajo, les enseñaba habilidades que podían usar para mantenerse a sí mismas. Y siempre, siempre les decía que pasaran la bondad adelante cuando pudieran. La verdadera riqueza no es lo que guardamos para nosotros, es lo que compartimos con otros. Si esta historia te inspira, compártela para que más personas la conozcan. Pasó un año. La choza junto al río se había expandido. Con el oro de Esteban, María había construido 2 estructuras más pequeñas alrededor de la original, creando un pequeño complejo que podía albergar hasta 3 familias al mismo tiempo. No era lujoso, pero era digno. Tenía techos sólidos, paredes fuertes, y lo más importante, tenía amor. María también había comprado un pequeño terreno cercano donde cultivaba vegetales. Los niños ayudaban con el trabajo, aprendiendo el valor del esfuerzo y la recompensa de ver crecer lo que habían plantado. Ana, ahora de 10 años, había comenzado a enseñar a leer a los niños más pequeños que pasaban por allí. Pedro, de 8, pescaba en el río y compartía su captura con todas las familias. Los gemelos cuidaban el huerto. Y Carmen, aunque todavía pequeña, traía alegría con su risa constante. Una tarde, un hombre mayor llegó a la choza. Llevaba ropa de viaje y una expresión de curiosidad en el rostro. «¿Es usted María Solís?», preguntó. «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?». El hombre sonrió. «Mi nombre es don Felipe Morales. Soy abogado y he estado buscándola durante semanas». María sintió un escalofrío de miedo. ¿Acaso alguien había descubierto el oro? ¿Venía a reclamarlo? ¿Por qué me busca? Don Felipe sacó unos documentos de su bolsa. «Porque soy el albacea del testamento de don Esteban Vargas». María parpadeó, confundida. «¿El pescador? Pero él murió hace más de 1 año». «Sí. Y antes de morir, vino a mi oficina y redactó un testamento muy específico. Dejó instrucciones de que si alguien encontraba su oro y lo usaba para ayudar a otros, esa persona debería recibir también la propiedad de estas tierras. Las 3 hectáreas junto al río. Todo esto es legalmente suyo.
María sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en un banco cercano, procesando las palabras. «No entiendo. ¿Por qué haría eso?» Don Felipe se sentó junto a ella. Porque Esteban Vargas era un hombre sabio. Sabía que el dinero solo tiene valor si se usa correctamente. Y quería asegurarse de que quien encontrara su fortuna fuera alguien con corazón generoso. Por eso dejó el oro con esa carta. Era una prueba. Y usted la pasó. Pero yo solo hice lo que era correcto. Exactamente, sonrió don Felipe. Y eso es exactamente lo que él esperaba. Aquí están los documentos de propiedad. Esta tierra es suya, María, y nadie puede quitársela. María tomó los papeles con manos temblorosas. Por primera vez desde que Tomás había muerto, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Seguridad. Sus hijos tendrían un hogar que nadie podría arrebatarles. Don Felipe, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cómo era Esteban? ¿Lo conoció? Don Felipe asintió. Lo conocí durante 20 años. Era un hombre silencioso pero amable. Nunca tuvo mucho que decir, pero cuando hablaba, valía la pena escuchar. Me dijo una vez que la soledad le había enseñado el verdadero valor de la compañía y que quería asegurarse de que su vida, aunque vivida en soledad, dejara algo positivo en el mundo. María sintió lágrimas cayendo por sus mejillas. Él lo logró. Salvó nuestras vidas y ahora a través de nosotros está salvando las vidas de muchas otras. Don Felipe se puso de pie para irse. Entonces su legado continúa. Y eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar, dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Cuando don Felipe se fue, María se quedó sentada durante largo tiempo, mirando los papeles que hacían de esa tierra su hogar permanente. Y mientras miraba a sus hijos jugando junto al río, sintió que finalmente, después de tanto dolor y dificultad, había encontrado paz. Los actos de bondad de una persona pueden crear ondas que llegan mucho más lejos de lo que jamás imaginaron. Si esta historia te conmueve, déjanos tu like. 2 años después de encontrar el baúl de Esteban, María había transformado el pequeño refugio junto al río en algo mucho más grande. Ya no era solo una choza, era un santuario para mujeres viudas y sus hijos que no tenían ningún otro lugar a donde ir. Con el tiempo y la ayuda de las mismas mujeres que había acogido, María había construido varias casas pequeñas pero sólidas en el terreno. Cada una podía albergar a una familia. Y cada familia que llegaba recibía no solo refugio, sino también capacitación. María había contratado a un carpintero viejo del pueblo para enseñar a las mujeres a hacer muebles simples que podían vender. Había contratado a una tejedora para enseñarles a hacer telas. Y ella misma les enseñaba a cultivar alimentos y a administrar lo poco que tenían con sabiduría. El lugar se había ganado un nombre en la región, el Refugio de María. Y aunque muchos hablaban de él con respeto, otros lo veían con desconfianza, especialmente aquellos que se beneficiaban del sistema que dejaba a las viudas desamparadas. Don Rodrigo y doña Elvira, los suegros de María, escucharon sobre el refugio con una mezcla de vergüenza e ira. Habían expulsado a María pensando que nunca volvería a tener nada, y ahora no solo había sobrevivido, sino que había prosperado de maneras que ellos nunca habían anticipado. Una tarde llegaron al refugio en su carruaje elegante, claramente fuera de lugar, entre las construcciones humildes. María estaba trabajando en el huerto cuando los vio llegar. Su primer instinto fue correr. Su segundo instinto fue enfrentarlos. Eligió el segundo. Don Rodrigo, doña Elvira. Su voz era neutra, ni cálida ni fría. Don Rodrigo bajó del carruaje con movimientos rígidos. Se veía más viejo, más cansado de lo que María recordaba. María, hemos venido a hablar contigo. ¿Sobre qué?
Doña Elvira bajó también, pero no se acercó. Se quedó junto al carruaje, con la mirada fija en el suelo. «Sobre lo que hicimos», dijo don Rodrigo con dificultad. «Sobre cómo te tratamos después de que Tomás murió». María cruzó los brazos, esperando. «Fuimos», continuó don Rodrigo luchando con las palabras, «fuimos crueles e injustos, y hemos vivido con esa culpa durante 2 años». «¿Culpa?», repitió María. «¿O vergüenza porque todo el pueblo sabe lo que hicieron?». Don Rodrigo se encogió ante sus palabras. «Ambas cosas, pero mayormente culpa, porque echamos a nuestros propios nietos, porque te tratamos como si no fueras nada cuando deberías haber sido parte de nuestra familia». María sintió emociones contradictorias, luchando dentro de ella. Parte de ella quería gritarles, parte de ella quería echarlos como ellos la habían echado. Pero otra parte, la parte que había aprendido de Esteban Vargas, la parte que había crecido en estos 2 años, sabía que el rencor solo envenenaba a quien lo guardaba. «¿Por qué vinieron realmente?», preguntó finalmente. Doña Elvira habló por primera vez, con voz quebrada. «Porque queremos conocer a nuestros nietos, porque hemos sido tontos y orgullosos y hemos perdido 2 años de sus vidas, y porque queremos ayudar, si nos dejas». María los miró durante largos segundos. Vio el arrepentimiento genuino en sus ojos, vio el peso de su culpa, y tomó una decisión. «Pueden conocer a sus nietos», dijo lentamente, «pero tienen que entender algo. Los niños están felices aquí, tienen una vida buena, y no voy a dejar que nadie, ni siquiera ustedes, les cause dolor de nuevo». «Entendemos», dijo don Rodrigo rápidamente. Solo queremos ser parte de sus vidas, si nos permites». María asintió. «Está bien, pueden visitarlos. Pero si quieren ayudar, hay formas mejores que el dinero. Este refugio necesita muchas cosas, necesita más construcciones, necesita herramientas, necesita maestros para los niños». Don Rodrigo se enderezó. «Puedo financiar la construcción de una escuela pequeña aquí, y puedo traer a un maestro del pueblo para enseñar a todos los niños». María sintió una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Entonces empecemos por ahí». No fue perdón inmediato, no fue reconciliación completa, pero fue un comienzo. Y a veces los comienzos son suficientes. El perdón no significa olvidar, significa elegir, no dejar que el pasado controle nuestro futuro. Si esta historia te está haciendo reflexionar, compártela con alguien que necesite escucharla. 3 años después de encontrar el baúl, el refugio de María se había convertido en una comunidad próspera. La escuela que don Rodrigo había financiado ahora tenía 20 estudiantes, todos hijos de viudas que habían encontrado refugio allí. Las mujeres trabajaban juntas, creando productos que vendían en los mercados de la región: muebles, textiles, alimentos preservados. Pero lo más importante era la dignidad que habían recuperado. Ya no eran viudas desamparadas dependiendo de la caridad. Eran trabajadoras, artesanas, comerciantes, eran autosuficientes. María, ahora de 32 años, se había convertido en una figura respetada en la región. Los líderes del pueblo la consultaban sobre asuntos que afectaban a las viudas. Los comerciantes trabajaban con ella para vender los productos del refugio, y otras comunidades comenzaban a replicar su modelo, creando sus propios refugios para mujeres necesitadas. Una tarde, mientras María supervisaba la construcción de otra casa, un mensajero llegó con una carta oficial. Era del gobernador de la provincia. María abrió la carta con curiosidad y leyó: «Estimada señora Solís, su trabajo en el refugio de María ha llegado a mis oídos. El modelo que ha creado de ayuda mutua y capacitación para viudas es ejemplar
y debería ser replicado en toda la provincia. Me gustaría invitarla a la capital para discutir cómo el gobierno puede apoyar la expansión de este proyecto a otras comunidades. Estoy preparado a ofrecer fondos y recursos para establecer refugios similares en 5 ciudades más. Por favor, considere esta invitación. Su experiencia y liderazgo son invaluables. Atentamente, Gobernador Felipe Sandoval. María leyó la carta 3 veces, sin poder creer lo que estaba viendo. Apenas 4 años atrás, había estado vagando sin hogar con sus 5 hijos. Y ahora, el gobernador de la provincia quería su consejo. Mostró la carta a Teresa, quien ahora vivía permanentemente en el refugio y trabajaba como su mano derecha. «Tienes que ir», dijo Teresa con emoción. «Esto podría ayudar a cientos, tal vez miles de mujeres. Pero no puedo dejar el refugio». «No lo dejarás. Yo me encargo mientras estás fuera. Todas nos encargaremos. Ve y haz lo que necesitas hacer». María viajó a la capital 2 semanas después, llevando consigo a Ana, quien ahora tenía 13 años y ya mostraba el mismo espíritu de liderazgo que su madre. El gobernador la recibió con respeto genuino y escuchó atentamente mientras María explicaba cómo funcionaba el refugio. «No es solo darles un techo», explicó María. «Es darles herramientas, habilidades, confianza. La mayoría de estas mujeres han sido tratadas toda su vida como si no tuvieran valor. Necesitamos mostrarles que sí lo tienen». El gobernador asintió. «Estoy de acuerdo, y quiero establecer un fondo permanente para apoyar estos refugios. Pero necesito a alguien que supervise el proyecto, alguien que entienda lo que estas mujeres necesitan. Quiero que usted dirija este programa, señora Solís». María sintió que el mundo se expandía ante ella. Podría ayudar a tantas más personas. Podría crear algo que durara generaciones. «Acepto», dijo, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que cada refugio sea administrado por mujeres que han pasado por la experiencia ellas mismas. No puede ser dirigido por hombres que no entienden lo que se siente estar en esa posición. Tiene que ser de mujeres, para mujeres». El gobernador sonrió. «Me parece justo. Entonces tenemos un acuerdo». María regresó al refugio con un contrato firmado y fondos para establecer 5 refugios más en la provincia. Pero más importante aún, regresó con la confirmación de que lo que había comenzado como su propia desesperación se había convertido en esperanza para innumerables otras. A veces, nuestro mayor dolor se convierte en nuestro mayor propósito. Si esta historia te inspira, déjanos tu like y compártela. 5 años después de encontrar el baúl de Esteban, María estaba de pie en el mismo lugar donde había abierto ese baúl por primera vez. La vieja choza original todavía estaba ahí, pero ahora estaba rodeada por un complejo de edificios sólidos y bien mantenidos. Había una escuela, talleres, casas para 12 familias y un pequeño mercado donde las mujeres vendían sus productos. Y en el centro de todo, María había construido un monumento simple pero significativo. Una placa de bronce con las palabras «En memoria de Esteban Vargas, pescador solitario que convirtió su soledad en esperanza para otros. Su bondad salvó no solo una vida, sino muchas, que su legado nunca sea olvidado». Debajo de la placa había un pequeño jardín que las mujeres del refugio mantenían con flores frescas cada semana. Ana, ahora de 14 años, se paró junto a su madre. «Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de todo lo que pasamos?». María miró a su hija, sorprendida por la pregunta. «Arrepentirme de haber sido echada, de haber vagado, de todo el dolor». María pensó cuidadosamente antes de responder. «El dolor fue real, Ana, y no voy a mentir y decir que no fue terrible,
Pero si no hubiéramos pasado por eso, nunca habríamos encontrado esta choza, nunca habríamos encontrado el baúl de Esteban, y nunca habríamos podido ayudar a todas estas mujeres. A veces, el camino más difícil es el que nos lleva exactamente donde necesitamos estar. ¿Crees que papá estaría orgulloso? María sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Creo que tu padre estaría más que orgulloso. Estaría asombrado. Y creo que Esteban Vargas, donde quiera que esté, también está sonriendo. Esa noche, María reunió a todas las mujeres del refugio para una cena comunitaria, algo que hacían una vez al mes. Había 25 mujeres y 43 niños sentados alrededor de las mesas largas, compartiendo comida, historias y risas. María se puso de pie para hablar. Hace 5 años llegué a este lugar con mis 5 hijos, sin nada más que la ropa que llevábamos puesta y la desesperación en mi corazón. Y encontré un regalo que cambió todo. No solo el oro en ese baúl, sino la lección que vino con él, que la verdadera riqueza no es lo que tenemos, sino lo que compartimos. Alzó su copa. Por Esteban Vargas, quien nos enseñó que ninguna vida es inútil si se vive con bondad, y por todas nosotras que hemos aprendido que juntas somos más fuertes de lo que jamás podríamos ser solas. ¡Por Esteban!, gritaron todas al unísono. Y en ese momento, mientras el sonido de risas y conversaciones llenaba el aire de la noche, María supo que había cumplido la promesa que se había hecho a sí misma aquella primera noche en la choza. Había usado el regalo de Esteban sabiamente. Había vivido con dignidad y había ayudado a otros. Pero más que eso, había creado algo que duraría mucho después de que ella se fuera. Había creado una comunidad, un legado. Una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede encontrar su camino. Las mejores comunidades no se construyen con riqueza, se construyen con corazones que eligen compartir lo que tienen. Si esta historia te conmueve, compártela con alguien que necesite recordar la fuerza de la comunidad. 10 años después de encontrar el baúl, el programa de refugios para viudas que María había ayudado a establecer se había expandido a 32 comunidades en toda la provincia. Miles de mujeres y niños habían encontrado refugio, capacitación y esperanza. María, ahora de 37 años, viajaba regularmente entre los diferentes refugios, capacitando a nuevas líderes y asegurándose de que cada lugar mantuviera los mismos principios que había establecido: dignidad, capacitación y comunidad. Sus propios hijos habían crecido. Ana, ahora de 19 años, administraba el refugio original y mostraba un talento natural para el liderazgo. Pedro, de 17, había establecido una cooperativa de pesca que empleaba a hijos de viudas de varios refugios. Los gemelos Lucas y Mateo, de 15, trabajaban en la carpintería y enseñaban su oficio a niños más jóvenes. Y Carmen, de 12, ayudaba en la escuela con los niños pequeños. Un día, María recibió una carta de una mujer desconocida. La carta decía: «Estimada señora Solís, mi nombre es Elena Ramírez. Vivo en un pueblo pequeño a 2 días de viaje de su refugio. Hace 6 meses mi esposo murió y su familia me echó de mi casa con mis 3 hijos. Durante semanas vagamos sin saber qué hacer. Dormíamos donde podíamos. Comíamos lo que encontrábamos. Y yo sentía que la desesperación me consumía. Entonces, una mujer en el mercado me habló de usted, me habló del refugio de María, me habló de cómo usted ayuda a viudas como yo, y me dio esperanza. Llegué al refugio más cercano hace 3 meses. Me dieron un techo, comida, y lo más importante, me enseñaron a coser. Ahora trabajo haciendo ropa para vender, y por primera vez desde que mi esposo murió, siento que tengo un futuro. Le escribo esta carta no para pedir nada, sino para agradecerle.
porque usted salvó nuestras vidas. Y quiero que sepa que cuando mis hijos sean mayores, les contaré sobre la mujer que nos mostró que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Con eterna gratitud, Elena Ramírez. María leyó la carta con lágrimas en los ojos. Eran cartas como esta las que recibía cada semana, recordándole por qué hacía lo que hacía, recordándole que el regalo de Esteban seguía multiplicándose, tocando vidas que él nunca habría imaginado. Esa noche, María regresó a la choza original, ahora preservada como un museo pequeño de la historia del refugio. Entró y se sentó en el mismo lugar donde había abierto el baúl de Esteban 10 años atrás. El baúl todavía estaba ahí, ahora vacío pero cuidadosamente mantenido. La carta de Esteban estaba enmarcada en la pared para que todos pudieran leerla. «Gracias, Esteban», susurró María al aire vacío. «Gracias por creer que alguien usaría tu regalo correctamente. Gracias por convertir tu soledad en esperanza. Y gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos». Se quedó sentada ahí durante largo tiempo, sintiendo la presencia de un hombre que nunca había conocido, pero que había cambiado su vida más profundamente que cualquier persona que hubiera conocido en carne propia. Los actos de bondad de una persona pueden resonar a través de décadas, tocando vidas que nunca conocerán. Si esta historia te ha tocado, déjanos tu like. 15 años después de encontrar el baúl, María estaba sentada en el porche de su casa, observando el atardecer sobre el río. Tenía 42 años ahora, con algunas canas en el cabello, pero con los mismos ojos llenos de determinación que siempre había tenido. Ana se había casado con un maestro del pueblo y ahora tenía 2 hijos propios, pero seguía administrando el refugio original con la misma pasión que su madre. Pedro dirigía la cooperativa de pesca y había expandido el negocio a 6 pueblos diferentes. Los gemelos habían abierto su propia carpintería y empleaban a docenas de jóvenes. Y Carmen estudiaba para ser maestra, siguiendo los pasos de su cuñado. Don Rodrigo y doña Elvira habían fallecido, pero antes de morir habían dejado una generosa donación al refugio en su testamento, una forma final de compensar su crueldad inicial. El programa de refugios para viudas era ahora reconocido en toda la región como un modelo de cómo ayudar a las personas vulnerables con dignidad. Había sido estudiado por académicos, visitado por políticos y replicado en otras provincias. Pero para María, lo más importante no eran los números o el reconocimiento. Eran las vidas individuales que habían sido transformadas. Era Elena Ramírez y las cientos como ella que habían encontrado esperanza cuando todo parecía perdido. Una tarde, Teresa, quien ahora tenía 60 años y había sido parte del refugio desde el principio, se sentó junto a María. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», preguntó Teresa. «¿Qué?». «Que comenzó con un hombre solitario que nunca conocimos. Esteban Vargas vivió solo durante 50 años, sin familia, sin hijos. La mayoría de la gente diría que su vida fue triste. Pero mira lo que dejó. Mira cuántas vidas tocó a través de ti». María asintió lentamente. «A veces pienso en él, en cómo debe haber sido su vida, pescando solo día tras día, regresando a esta choza vacía cada noche, y me pregunto si alguna vez se sintió triste o si encontró paz en su soledad». «Creo que encontró paz», dijo Teresa. «Porque alguien que está lleno de amargura no deja un regalo así. Solo alguien que ha hecho las paces con su vida puede ser tan generoso con desconocidos». María sonrió. «Tienes razón. Y creo que si pudiera hablarle ahora,
Le diría que su vida no fue desperdiciada, que cada día que pasó solo tenía un propósito, porque ese propósito fue acumular los medios para ayudar a alguien que vendría después. Se quedaron sentadas en silencio mientras el sol se ponía, dos mujeres que habían sido salvadas por la bondad de un extraño y que habían dedicado sus vidas a pasar esa bondad adelante. Ninguna vida es desperdiciada si se vive con propósito, y a veces ese propósito solo se revela al final. Si esta historia te inspira, compártela con quienes necesiten recordar que sus vidas tienen valor. 20 años después de encontrar el baúl de Esteban Vargas. María, ahora de 47 años, estaba de pie frente a una audiencia de más de 200 personas en la capital de la provincia. El gobernador había organizado una ceremonia especial para conmemorar 2 décadas del programa de refugios para viudas. «Señora Solís», comenzó el gobernador, «en 20 años, su trabajo ha transformado las vidas de más de 10.000 mujeres y niños en esta provincia. Ha creado un modelo que ahora se está replicando en todo el país. Y ha demostrado que la bondad de una persona puede crear un legado que perdura generaciones». María aceptó el reconocimiento con gracia, pero cuando le pidieron que hablara, su discurso no fue sobre ella. «Este reconocimiento no es para mí», comenzó. «Es para un hombre que la mayoría de ustedes nunca conocieron. Un hombre llamado Esteban Vargas, quien vivió solo durante 50 años en una choza junto al río, pescando todos los días y ahorrando cada moneda que ganaba. No para sí mismo, sino para alguien que vendría después y lo necesitaría». Hizo una pausa, mirando a la audiencia. «Esteban nunca supo mi nombre, nunca conoció a mis hijos, nunca vio lo que su regalo crearía, pero confió en que alguien usaría su fortuna con sabiduría, y esa confianza, esa fe en la bondad de extraños, es lo que ha creado todo esto». Señaló hacia donde sus hijos estaban sentados en la primera fila, ahora todos adultos con sus propias familias. «Mi hija Ana administra el refugio original y ha capacitado a 100 mujeres para administrar otros refugios. Mi hijo Pedro emplea a 200 trabajadores en su cooperativa de pesca. Mis hijos Lucas y Mateo han enseñado carpintería a más de 500 jóvenes, y mi hija Carmen enseña en una escuela con 300 estudiantes, muchos de ellos hijos de viudas que pasaron por nuestros refugios». Su voz se quebró ligeramente. «Pero nada de esto existiría sin Esteban. Sin su soledad que se convirtió en generosidad, sin su fe en que alguien haría lo correcto. Así que este reconocimiento es para él, y para todos los Estebans del mundo, las personas que viven calladamente, que ayudan sin esperar reconocimiento, y que dejan el mundo mejor de como lo encontraron». La audiencia se puso de pie en un aplauso que duró varios minutos, pero María no pensaba en el aplauso. Pensaba en un hombre viejo en una choza junto al río, escribiendo una carta a un desconocido, confiando en que su vida había tenido propósito. Después de la ceremonia, María regresó al refugio original. Era tarde en la noche y todos dormían. Entró a la vieja choza, ahora museo, y se sentó frente al baúl vacío una vez más. «Lo logramos, Esteban», susurró. «Tu regalo no solo salvó mi vida, salvó miles, y seguirá salvando miles más mucho después de que yo me haya ido. Tu soledad no fue en vano. Tu vida no fue desperdiciada, y tu nombre nunca será olvidado». Se quedó sentada ahí hasta que el amanecer comenzó a iluminar el cielo, sintiendo la presencia de un hombre que había muerto antes de que ella lo conociera, pero cuyo espíritu vivía en cada vida que el refugio tocaba.
Y mientras el sol salía sobre el río donde Esteban había pescado durante 50 años, María supo con certeza absoluta que había cumplido la promesa de la carta. Había usado el regalo sabiamente. Había vivido con dignidad y había ayudado a otros. Pero más que eso, había creado un legado que honraba la memoria de un hombre solitario, que había convertido su soledad en esperanza para innumerables otros. Porque al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar. Vivir de una manera que haga del mundo un lugar mejor. Y Esteban Vargas, el pescador solitario que nadie recordaba, había logrado exactamente eso. Su vida, vivida en silencio y soledad, había creado ondas que seguirían extendiéndose mucho después de que su nombre fuera olvidado. Y esas ondas, esas vidas cambiadas, esas esperanzas restauradas, eran el verdadero tesoro que había dejado atrás, mucho más valioso que cualquier oro. Esta historia nos enseña que ninguna vida es insignificante, que la soledad puede convertirse en generosidad, que la desesperación puede transformarse en esperanza, y que la verdadera riqueza no es lo que acumulamos para nosotros mismos, sino lo que compartimos con otros. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros, porque las mejores historias no son las de príncipes y princesas. Son las de personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias con los regalos que reciben, sin importar cuán pequeños o grandes sean esos regalos.